No será posible imaginar escenarios posacuerdo de implementación sin una participación activa, decisoria, diría yo casi que autónoma, en claves de autogestión, en fin, de las comunidades, de los procesos. Lo primero que hay que señalar es que se está pendiente de la firma del acuerdo final. Pero la firma del acuerdo final todavía tiene que sortear algunos puntos que a mi juicio son bastante densos y bastante gruesos en la agenda. En primer lugar me refiero a todo lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación de la insurgencia de las FARC-EP, como dice el acuerdo que da lugar a los diálogos, en lo político, en lo económico y en lo social, de acuerdo con sus intereses. Ese tema es un tema que en sentido estricto, según lo que conocemos, no se ha empezado todavía a negociar en La Habana y seguramente será objeto de los pendientes en las semanas que vienen. Junto con ello está lo referido, lo relacionado con lo que se negocie a propósito de la implementación de los acuerdos. Y cuando estamos hablando de la implementación de los acuerdos, pues hay varios asuntos ahí que están, digamos, sin aún ser objeto de negociación, que son los referidos a si va a haber un plan o no de implementación, son los referidos a cuál va a ser la financiación de la implementación, son los relacionados con cuál va a ser la participación de la sociedad en general y particularmente de los sectores sociales y populares en la implementación. Y además de lo anterior, los aspectos relacionados con la verificación de los acuerdos, porque los acuerdos no solo serán verificados por la ONU en lo que hace referencia al cese bilateral de fuego y de hostilidades y la dejación de armas, sino que también tendrá que haber verificación para el resto de los acuerdos, y por lo que se infiere de la agenda, es muy probable que haya tanto verificación internacional como la propia verificación de la sociedad colombiana y particularmente de organizaciones sociales y populares. Podríamos decir, dadas esas circunstancias, estamos en presencia de la posible firma del acuerdo final. Pero como es bien sabido, la firma del acuerdo final no es suficiente para que el acuerdo final pueda entrar en vigor. Según lo que se pactó en el acto legislativo por la paz o para la paz, entrarán en vigor los acuerdos una vez ellos hayan sido refrendados, y eso nos sitúa entonces en todo el debate, en toda la disputa que habrá en relación con el plebiscito y con la necesidad obviamente de que sectores sociales y populares, ¿no?, de manera diferenciada acompañen el sí, digo de manera diferenciada, en cuanto hace referencia a que hay otro espectro de la política colombiana que está también por el sí, pero que tiene una idea de paz muy distinta, de paz con justicia social, o más que con justicia social, una idea de paz muy distinta a la que hay en el campo popular. Probablemente habrá confluencias para efectos de sacar el sí en el plebiscito, pero esas confluencias no excluyen la diferenciación que se refiere, reitero, al entendimiento del mismo de los acuerdos y sobre todo a lo que serán los escenarios del posacuerdo. Entonces, solo cuando los acuerdos hayan sido refrendados es que podremos decir entran en vigor, ¿no es cierto? Ahora, importantísima la refrendación, entre otras cosas, porque abre la posibilidad para infringirle
una derrota política a los sectores de la extrema derecha en nuestro país. Importantísima la refrendación porque modifica un tanto el cambio político, genera, reitero, coincidencias respecto de el sí frente al acuerdo final, pero también importantísima porque obliga al campo popular a avanzar en procesos de diferenciación respecto de lo que serán los escenarios de posacuerdo, los escenarios de implementación, ¿no es cierto? Solo cuando los acuerdos entren en vigor es que en sentido estricto entrará en vigor el cese bilateral de fuegos y de hostilidades y se abrirá paso la posibilidad de iniciar lo que también se pactó el 23 de junio, ¿no es cierto?, que es el proceso de dejación de armas. Y en ese sentido, creo yo, es la visión que tengo sobre el tema, entrado en vigor el acuerdo, el gobierno tendrá que dar unos pasos que le den certezas a la guerrilla de las FARC-EP en lo que tiene que ver primero con la incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico, al bloque de constitucionalidad, entendidos los acuerdos como acuerdos especiales, y para ello el gobierno tiene la obligación de presentar una ley mediante la cual se incorporará al ordenamiento jurídico el acuerdo final, reitero, como acuerdo especial. En segundo lugar, presume uno que la guerrilla de las FARC-EP, para poder iniciar el tránsito, declarar el cese bilateral de fuegos e iniciar el tránsito hacia las zonas veredales de normalización, pues tendrá que tener en la mano una ley de amnistía e indulto que tendrá que tramitarse una vez se haya, reitero, surtido el trámite refrendatorio, ¿no es cierto? De tal suerte que todavía faltan una serie de pasos para que efectivamente podamos nosotros decir, estoy mencionando dos dentro de muchos otros, que tal vez resultarían de un análisis más minucioso, ¿no es cierto? Pero todavía faltan una serie de pasos para que efectivamente nosotros podamos decir, estamos entrando a un escenario de consolidación del acuerdo final y del inicio de un periodo de implementación que nos aproximaría a una idea, digamos, de posacuerdo, ¿cierto? Para que el posacuerdo se pueda consolidar en los territorios, me parece que hay varias situaciones a tener en cuenta. Primero, las que tienen que ver específicamente con el proceso de normalización guerrillera, ¿no? Porque los acuerdos, está claro que comprometen de manera concreta unos territorios. Se ha acordado que habrá unas zonas que se priorizarán. De hecho, se está discutiendo en La Habana cuáles son esas zonas y cómo ello se va a traducir en los planes de desarrollo con enfoque territorial, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema como pendiente, ¿no?, que, reitero, tiene que ver con el proceso de reincorporación y de normalización de esa fuerza guerrillera, ¿no? Y ese proceso de reincorporación y de normalización de la fuerza guerrillera de las FARC, pues es básicamente en los territorios. Yo no veo en el análisis que yo hago por las características que tiene esa organización guerrillera, a que, surtido el proceso de dejación de armas, ¿no?, tal y como está previsto en el acuerdo final, los guerrilleros que han estado en los territorios se vayan a trasladar a los centros urbanos. Yo lo veo más bien permaneciendo en los territorios, en fin. Entonces, el tema territorial, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la fuerza guerrillera, se refiere a lo que se acuerde y a lo que efectivamente se consolide respecto de la vida de los excombatientes en los territorios en los que ellos han hecho presencia histórica, en los territorios en los que ellos han estado, en los territorios en los que ellos se han relacionado con las comunidades. Y ahí pues hay una serie de tareas que habrá que entrar desde luego a resolver,
que comprometen diversos ámbitos, que comprometen ámbitos políticos, que comprometen ámbitos de la reincorporación en lo económico, en lo social, que tiene una serie de complejidades, pero que en el caso específico de las FARC nos están diciendo esto no es un proceso que se reduzca a una desmovilización, desarme y reinserción, sino que aquí de por medio hay una fuerza que está diciendo quiere mantener un proyecto político, quiere mantener un concepto de organización, digamos, de carácter colectivo, quiere mantener unas trayectorias históricas que ha tenido como organización en armas, pero que ahora pues asumen condiciones distintas, dado pues el acuerdo al que esa organización está entrando pues con el gobierno y con el Estado colombiano. En segundo lugar, uno tendría que decir, en perspectiva de posacuerdo, las dinámicas territoriales sin duda van a estar muy marcadas, diría yo, básicamente por dos cosas. Unas por las que tienen que ver con la implementación de los acuerdos que comprometen la propia organización territorial, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. Y en ese sentido, para que eso tenga posibilidades y para que la potencia transformadora que contienen los acuerdos se pueda desatar, no será posible imaginar escenarios posacuerdo de implementación, sino una participación activa, decisoria, diría yo casi que autónoma, en claves de autogestión, en fin, de las comunidades, de los procesos territoriales, esencialmente campesinos, pero desde luego también procesos indígenas, procesos afrodescendientes, etc. Pero al tiempo que las dinámicas territoriales tienen que ver con la implementación de los acuerdos, ellas están ligadas con las dinámicas propias del modelo económico. Aquí hay que decir que el modelo económico, o los acuerdos mejor, en sentido estricto, no están produciendo en lo inmediato una afectación del modelo económico neoliberal imperante en el país. Están generando posibilidades, sí, para incidir sobre los diseños actuales. Pero lo cierto es que en lo inmediato nos vamos a encontrar con una continuidad de las políticas neoliberales que hasta ahora han imperado y siguen prevaleciendo en el país, fundamentalmente respecto de economías, de dinámicas territoriales fundadas en economías extractivas, de extracción minero-energética, etcétera, de tal suerte que aquí hay un escenario indiscutible que habrá que tener en cuenta, y es que en las dinámicas territoriales los conflictos socioterritoriales ligados con el modelo económico pues van a ocupar un lugar central. De tal suerte que si estamos pensando en dinámicas territoriales, tendremos que decir son dinámicas que generan posibilidades para avanzar hacia procesos de democratización cuando estos se vinculan con la implementación de los acuerdos, pero al mismo tiempo se trata de procesos que están fuertemente vinculados a la intensificación de los conflictos por el territorio, a las luchas por la tierra, etcétera, etcétera. Y junto con lo anterior también hay que decir lo siguiente: el proceso de conversión de la fuerza guerrillera en un movimiento político abierto, o movimiento político, o partido político legal, como se dice, pues también significa una redefinición fáctica de lo que son las relaciones de poder territorial que hay hoy en Colombia. Y ahí desde luego se avecinan peligros, al tiempo que hay oportunidades, se avecinan peligros en los territorios. Me refiero fundamentalmente a los peligros que puedan resultar de las resistencias que se generen contra los propios acuerdos, de las pretensiones de copamiento de territorio fundamentalmente por fuerzas, digamos, de carácter paramilitar, ¿no es cierto?, de fuerzas de carácter contrainsurgente. Y en ese sentido, diría uno entonces que las dinámicas territoriales también demandarán de parte de las comunidades la generación de, digamos, condiciones propias y de posibilidades propias
para enfrentar copamientos que vayan en esas lógicas y más bien promover copamientos de territorio sobre presupuestos, digamos, democráticos, participativos, comunitarios, autogestionarios, en fin, ¿no es cierto? En suma, diría uno, un escenario territorial de posacuerdo marcado por múltiples complejidades, ¿no? Que son las complejidades propias del acuerdo que va a suscribir la guerrilla de las FARC con el gobierno, que en el fondo son las mismas complejidades que se derivan del orden social vigente y del conflicto social y de clase, que en todo caso, dado un acuerdo, para nada desaparece, solo que adquiere nuevos rasgos, nuevas características, preservando y manteniendo en todo caso rasgos y características existentes.